Bienvenidos. En esta ocasión trataremos el tema estructuras lingüísticas y cognitivas en un niño bilingüe italiano-indonesio en la etapa de elaboración de preguntas. Del libro Aspectos cognitivos del bilingüismo, Springer, año 2007. Autora Antonia Soriente, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Yakarta. En este capítulo se examina el desarrollo bilingüe de un niño que crece en Yakarta, Indonesia, en medio de dos lenguajes típicamente distintos, el italiano y el indonesio de Yakarta. Presenta un estudio de caso de bilingüismo no balanceado centrado en la etapa de elaboración de preguntas y concluye en el predominio del patrón sintáctico indonesio sobre el patrón italiano, dando como resultado la construcción incorrecta en sus primeras etapas de las preguntas en italiano. Se identifican estructuras lingüísticas cruzadas tanto en la perspectiva cuantitativa como en la cualitativa y se plantea la hipótesis explicativa sobre la dominancia lingüística del indonesio sobre la estructura italiana y el surgimiento gradual del uso correcto de las estructuras gramaticales italianas. El estudio examina cómo los niños reconocen los lenguajes como sistemas separados y cómo desarrollan gradualmente los patrones cognitivos necesarios como habilidades separadas, aunque prácticamente coexisten como dominios lingüísticos. El estudio se focaliza en el desarrollo del lenguaje de Guglielmo, un niño bilingüe primogénito de la autora que crece en Yakarta con dos idiomas tipológicamente distintos y no relacionados genealógicamente, que son marcadamente diferentes en términos de estructura, especialmente en entonaciones y en inflexiones gestuales. El estudio se centra exclusivamente en los aspectos estructurales de la aparición jerárquica de las preguntas. En este caso, mientras que la madre de Guglielmo habla principalmente italiano con el niño, el resto de su experiencia lingüística implica la inmersión en el contexto indonesio. La pregunta central es ¿hasta qué punto está ocurriendo una interferencia en el habla de este niño? La respuesta inicial y obvia es que se está produciendo una interferencia significativa porque el idioma dominante, el indonesio de Yakarta, ejerce un efecto de transferencia en el italiano hablado por el niño bilingüe en la etapa de desarrollo más temprana en la que su italiano es más débil. A pesar de las muchas similitudes tipológicas superficiales, la diferencia estructural más importante entre el idioma italiano y el indonesio de Yakarta es el patrón sintáctico distinto en el que se fija el orden de las palabras en el italiano, excepto por razones pragmáticas específicas. En contraste, el indonesio de Yakarta, el orden de las palabras es relativamente flexible. El italiano tiene determinantes obligatorios en los pronombres, mientras que el indonesio no. Sin embargo, la diferencia más interesante entre las lenguas es el rango de estrategias utilizadas para asegurar la referencia precisa. El hecho es que el italiano tiene una rica morfología de inflexión que involucra referencias cruzadas y complejas categorías verbales. Para el propósito particular de este estudio, solo un área de la gramática se toma en consideración, principalmente la expresión y evolución de las preguntas, donde los dos idiomas muestran un comportamiento diferente. En el italiano las preguntas están marcadas por las formas donde el movimiento y la inversión de palabras está involucrada, y se requiere un patrón inicial de entonación ascendente. En contraste, el indonesio de Yakarta, el movimiento de palabras es opcional, por lo que las formas de preguntas no activan la inversión y muestran un patrón de entonación obviamente diferente. La investigación en niños que adquieren dos idiomas de manera simultánea gira en torno a la forma en que estos niños son capaces de distinguir los dos idiomas.
El debate es esencialmente sobre cómo lidiar con el hecho de que el lenguaje de los bilingües implica una gran variabilidad y variación, que existen múltiples variables a considerar en el análisis. Así que estudiar bilingües es una empresa desafiante. Existen muchas variables que diferencian un monolingüe de un bilingüe, aparte de solo hablar dos idiomas. De entrada, el lenguaje de contexto, el cambio de código, préstamo de léxico y una mayor conciencia metalingüística. Guglielmo nació en Yakarta, de una madre italiana y un padre indonesio. Desde su nacimiento ha sido expuesto al italiano y al indonesio de Yakarta. Sus padres han seguido la estrategia de un padre, un idioma, para criarlo a él y a su hermana Beatriz, que es 2 años más joven. La exposición de los niños a los dos idiomas no es balanceada, porque la mamá, la principal fuente del italiano, trabaja tiempo completo y no está constantemente en casa con los niños. Otra fuente de italiano son las caricaturas de la televisión y las historietas que ocasionalmente leen cuando socializan con sus amigos italianos. Adicionalmente, por 2 meses cada año, la familia viaja al sur de Italia con la familia de la mamá. Durante el resto del año, la mayor parte de su interacción social diaria se lleva a cabo en un contexto de indonesio de Yakarta, ya que tienen un cuidador indonesio y asisten a un jardín de infantes local. Los hermanos interactúan entre sí, ya sea en cualquiera de los dos idiomas según el contexto. Guglielmo habla con fluidez indonesio de Yakarta. Lo usa en todos los contextos excepto cuando interactúa con su mamá. Desde muy temprana edad pareció comprender el italiano, aunque su uso fue muy limitado hasta la edad de 3 años. Como era de esperarse, su italiano está típicamente mezclado con elementos indonesios, y aunque ahora tiene 5 años, puede hablar italiano con relativa fluidez. Sin embargo, lo hace con imperfecciones claramente identificables. Metodología. Los datos del presente estudio fueron tomados de las transcripciones de las grabaciones de video y de las notas en los diarios. Las grabaciones de 1 hora de duración se hicieron semanalmente cuando el niño tenía 8 meses de edad. En estas grabaciones se muestra a los niños jugando entre ellos como lo hacen normalmente. Ocasionalmente, otros actores entran en escena, como los visitantes o los sirvientes de Indonesia, y cuando están en Italia, sus familiares. En su mayor parte se utilizaron deliberadamente italiano e indonesio para generar la base de datos requerida, aunque en algunas de las grabaciones se usan ambos idiomas cuando tanto la madre como el padre están presentes. Los datos de este estudio solo se han codificado parcialmente y se han ingresado en una base de datos. Esto es parte de un estudio más amplio actualmente en curso en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Yakarta, en el que estos datos, cuando estén completamente codificados, se compararán con un grupo más grande de más de 900.000 registros de 8 monolingües que hablan indonesio de Yakarta, que han sido grabados durante más de 4 años. La comparación de los datos con los patrones de adquisición monolingües es necesaria para determinar los grados de similitud y diferencia con las estructuras objetivo. Aquí la base de datos y los datos italianos extraídos de la base de datos de Childs de McWhitney desde 1985 son referentes cruciales para analizar la generación de las formas de preguntas. También son necesarios para comparar estructuras sintácticas y para discutir los efectos lingüísticos en las formas en que se desvían de los objetivos de los monolingües. Todas las formas de preguntas generadas por los niños bilingües fueron analizadas y codificadas de acuerdo a la forma y posición en ambos idiomas. El objetivo fue analizar la frecuencia de aparición de las diferentes formas de preguntas, así como la jerarquía de su función cognitiva y su secuencia
y edad de aparición. Forma, función y cognición en la elaboración de preguntas. En el desarrollo de las preguntas, el orden de desarrollo de las expresiones parece ser similar en los dos idiomas a los que está expuesto el niño bilingüe. La diferencia es que en el caso del lenguaje más débil, la elaboración de las preguntas y las estructuras apropiadas se retrasa como se esperaría. El orden de la elaboración es una característica universal del desarrollo cognitivo. En esto, la elaboración de las preguntas es un indicador preciso de la etapa de desarrollo conceptual. Los niños primero adquieren términos relacionados con objetos concretos, cuando comienzan a comprender la noción de cosas que los rodean, y necesitan preguntar por su nombre, qué, luego quién, que se relacionan con las personas y posesiones, luego el lugar, dónde. Los siguientes son términos relacionados con conceptos más abstractos como causalidad, por qué, cómo y el tiempo, cuándo. Esto coincide con la secuencia de desarrollo de las preguntas en italiano, indonesio de Yakarta e inglés, como puede verse a continuación. A pesar de las diferencias en la metodología y las muestras en los estudios, el patrón de adquisición es similar en los tres idiomas. Si se compara el tiempo en que logra la elaboración de formas de preguntas, es evidente que el niño debe haber alcanzado la etapa cognitiva donde la idea ya existía en su mente. Primero utiliza la forma indonesia, al igual que cualquier compañero indonesio, y solo más tarde la forma italiana. Es obvio que había alcanzado la etapa cognitiva mucho antes que la elaboración en la forma italiana. La pregunta es, ¿son la forma y la función coincidentes o separadas? Si el niño hubiera desarrollado claramente el aspecto cognitivo expresado por la forma de pregunta ¿qué? Desde la edad de los 2 años, ¿por qué es la primera vez que aparece en su italiano teniendo 2 años y medio? Otros autores como Clancy y Park han señalado una correlación entre el aporte de las preguntas y el nivel cognitivo del niño. Los valores en la tabla se refieren a la distribución de las preguntas en toda la base de datos. De hecho, la pregunta ¿qué? Ocurre con mayor frecuencia cuando los adultos se dirigen a los niños. Totalmente predecible porque cuando los adultos interactúan con los niños durante las sesiones de grabación, generalmente hablan de cosas y personas en el ambiente aquí y ahora. Claramente, en el habla dirigida por los niños, los adultos usan una proporción diferente de palabras de las que usan en una conversación entre ellos. En efecto, las formas y estructuras más frecuentes que se oyen de los niños son más específicas que relativas. A pesar de que en la tabla y en el gráfico se muestra una correspondencia uniforme entre adultos y niños para las palabras qué, quién y por qué, hay una diferencia notable con el dónde. En pocas palabras, parece que a los niños les gusta usar dónde más que la palabra qué. Por otro lado, usan cómo con mucha menos frecuencia. El tiempo es crítico para los adultos, de una manera que simplemente no lo es para los niños. Claramente, hablando cognitivamente, es mucho más fácil de entender un qué que un cuándo. Y esta es una explicación simple, adecuada a la secuencia de desarrollo. Para resumir, en este conjunto de datos lo más significativo es la palabra qué. Las preguntas son por mucho las más comunes. Este es un simple hecho cognitivo, en el sentido de que la tarea lingüística más sencilla es etiquetar un objeto con un nombre. Este aspecto es el más rudimentario para aprender un idioma para ambos, adultos o niños. Una vez más, estas cifras confirman el patrón general que se encuentra en el aprendizaje de otros idiomas.
así como la secuencia jerárquica de desarrollo a través de la combinación del estudio de las estructuras sintácticas y la secuencia de desarrollo en la aparición de la elaboración de preguntas. Podemos explorar preguntas mucho más complejas y revelar información sobre la cognición. En el caso del desarrollo de preguntas en el niño bilingüe, se nota que mientras Guglielmo muestra el mismo desarrollo que un niño monolingüe que habla indonesio de Yakarta, en italiano produce muchas preguntas sin realizar el intercambio de palabras que requiere el italiano. En términos de estructuras sintácticas, cuando habla italiano, su producción de preguntas demuestra que en la mayoría de los casos no aplica la regla de inversión, considerada fundamental en el italiano, donde un sujeto nunca puede ser colocado entre la palabra de la pregunta y el verbo. También es típico el hecho de que en el caso de la lengua no dominante se presente la aparición tardía de la elaboración de preguntas. Los siguientes gráficos comparan la elaboración de preguntas entre niños monolingües y el niño bilingüe. La figura 2 muestra la diferencia entre el patrón para los niños indonesios monolingües y Guglielmo. Y la figura 3 muestra la diferencia entre el patrón para la elaboración de preguntas entre los niños italianos monolingües y Guglielmo. La figura 2 muestra que la adquisición de las formas de preguntas indonesias en el niño bilingüe sigue la tendencia general de los niños monolingües que hablan indonesio de Yakarta. La figura 4 combina los dos gráficos anteriores para permitir que sea más fácil la visualización de todo el conjunto de datos. En la figura se muestra cómo la elaboración de preguntas sigue el mismo patrón en los dos idiomas, cuando se ven desde una perspectiva monolingüe. También cómo la elaboración de preguntas se presenta en Guglielmo en los dos idiomas. Es importante identificar las áreas en donde las estructuras de los dos idiomas muestran patrones diferentes o donde el niño es propenso a intercambiarse de un idioma a otro. La variación en las estructuras puede depender de la combinación de idiomas a la que está expuesto el niño bilingüe, ya que algunas combinaciones de idiomas generan mayores ambigüedades estructurales que otras. Conclusiones. Este caso de desarrollo de elaboración de preguntas en un niño bilingüe demuestra que los factores cognitivos y lingüísticos cruzados están actuando constantemente en él. En la dimensión cognitiva, la elaboración de preguntas aparentemente ha sido adquirida de forma independiente y en diferentes momentos por el niño. En el idioma indonesio, la adquisición fue similar a la de los otros monolingües indonesios, y aunque se retrasó en el caso del italiano, el orden de adquisición siguió siendo el mismo. Parece que las formas de elaboración de preguntas constituyen un paquete de desarrollo cognitivo en el que, aunque el niño ya ha adquirido los significados de cada pregunta, aún necesita pasar por el mismo proceso de adquisición en el uso de estas formas que experimentó mientras aprendía el idioma indonesio. En términos de la diferencia estructural entre los dos idiomas, su combinación ha dado lugar claramente a la aparición de estructuras específicas lingüísticas cruzadas. Por ejemplo, en la elaboración de preguntas de qué, dónde y quién, el primero en surgir en ambos sistemas, Guglielmo deja las preguntas elaboradas en italiano exactamente como las hace en el indonesio de Yakarta. En resumen, podemos distinguir tres etapas de desarrollo ampliamente definidas de las formas de preguntas. En primer lugar, está la etapa de preproducción. En esta etapa, qué, dónde y quién, las preguntas se producen regularmente en indonesio, pero en el caso del italiano, el niño todavía está en la etapa de preproducción.
Esta etapa dura hasta la edad de 2,5 años, cuando las primeras formas de preguntas en italiano comienzan a aparecer aisladas o en fragmentos. Segundo, hay una etapa de producción temprana donde se involucra la mezcla. En este punto, Guglielmo comenzó a producir preguntas en italiano, pero en muchos casos continuó usando las palabras como en indonesio. Esta etapa dura hasta la edad de 4 años o más, y el niño deja la mayoría de las preguntas qué, dónde y quién en el mismo sitio, como en el caso del idioma indonesio. En tercer lugar, hay una etapa final en la que emergen las estructuras apropiadas, en la que se logra la producción de las formas de preguntas en italiano, aunque relativamente tarde en comparación con los niños monolingües italianos.